En la clase pasada aprendimos lo que es el límite de una función. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el límite de una función dada en un punto? Para hacerlo, nos auxiliamos de las propiedades del límite de una función. Hoy aprenderemos algunas de estas propiedades con ejemplos explicativos de cómo emplearlas para determinar diferentes límites. Propiedades del límite de funciones. Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Sean f de x y g de x dos funciones definidas en un mismo intervalo en donde está el valor a del límite y k una constante. Propiedad de sustitución directa o límite de una constante. El límite de una función constante es la misma constante. Para el límite de k, cuando x tiende a es igual a k. Propiedad de la suma. El límite de la suma es la suma de los límites. Así, el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad de la diferencia. El límite de la diferencia es la resta de los límites. Para el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. El límite de f de x por g de x cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad del cociente. El límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los límites de las mismas. El límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual al límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g de x cuando x tiende a, siempre que el límite de g de x cuando x tiende a sea diferente de 0. Propiedad de la función potencial. El límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevado al exponente. Para el límite cuando x tiende a de f de x elevado a k es igual al límite de f de x cuando x tiende a todo esto elevado a k. Propiedad de la función exponencial. El límite de una función exponencial es la potencia de la base elevada al límite de la función exponente. Para el límite cuando x tiende a de k elevado a g de x es igual a k elevado al límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad de la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite, siendo el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x va a ser igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a. Si el índice n es par, debe ser límite de f de x cuando x tiende a mayor que 0. Propiedad de la función logarítmica. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Para el límite, cuando x tiende a del logaritmo en base k de f de x,
va a ser igual al logaritmo en base k del límite de f de x cuando x tiende a a. Existen otras propiedades de los límites que se derivan de estas. Sin embargo, tocaremos en esta y otras clases las propiedades que hemos mencionado. A continuación, realizaremos ejemplos de algunas de estas propiedades para ver su aplicación y explicación de cómo desarrollarlas. Al mismo tiempo, mostraremos la forma general de expresarlas, propiedad de sustitución directa o límite de una constante. Tenemos aquí el límite de una constante k cuando x tiende a a va a ser igual a k. Es decir, que si en caso yo tengo que el límite de 6 cuando x tiende a 2, eso va a ser igual a 6. Es decir, que la misma k que aparece junto al límite va a ser igual a ese mismo valor. Por ende, el límite de 6 cuando x tiende a 2 será 6. Para el caso de la propiedad de sustitución directa, nos dice que si el límite de f de x cuando x tiende a a va a ser igual a f de a. Es decir, que si tenemos el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 3, esto va a ser igual, vamos a sustituir donde esté la x directamente por el valor que nos dan acá. Es decir, que será ahora 3 multiplicado por el valor de x, que es 3, más 1. Esto nos dará como resultado 3 por 3, 9, más 1 será igual a 10. Entonces, el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 3 va a ser igual a 10. Veamos ahora la propiedad de la suma de límites. Y nos dice la fórmula que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a a va a ser igual a la suma de los límites, es decir, al límite de f de x cuando x tiende a a más el límite de g de x cuando x tiende a a. Hagamos un ejemplo de suma de límites. Si decimos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 3 y, símbolo de y, que el límite de g de x cuando x también tiende a 2 es igual a 4, debemos hallar el límite cuando x tiende a 2 de f de x más g de x. De este modo, entonces, vamos a sustituir cada uno de estos límites por el valor dado, pero aplicando la propiedad de la suma. Entonces, vamos a decir que para el límite de f de x más g de x, cuando x tiende a a, va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x más, recuerden, suma de límites, el límite de x o cuando x tiende a 2 de g de x. Esto va a ser igual y ahora sustituimos cada uno de estos límites por su valor. El límite de f de x cuando x tiende a 2 decimos que es 3. Entonces eso es igual a 3 más, porque estamos sumando, al límite de g de x cuando x tiende a 2 y este valor es 4. Esto es igual a 7. Es decir, que para el límite de la suma de f de x más g de x cuando x tiende a 2 con los valores dados va a tener un valor de 7. Veamos ahora un ejemplo de la propiedad de la diferencia. Y tenemos que para la propiedad de la diferencia dice que el límite de f de x menos g de x cuando x tiende a a va a ser igual a la diferencia o la resta de los límites de ambas funciones. Es decir, del límite de f de x cuando x tiende a a
menos el límite de g de x cuando x tiende a a. En el caso que tengamos, por ejemplo, el límite de f de x cuando x tiende a 2 será igual a 5 y que el límite de g de x cuando x tiende también a 2 es igual a 12, nos piden que hallen la diferencia de estos dos límites. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x menos, estamos en la diferencia, el límite cuando x también tiende a de g de x va a ser igual a la sustitución de estos límites, es decir, a 5 menos 12. Esto es igual a menos 7. Es decir, que las funciones dadas, cuando x tiende a 2, entonces recordemos que el gráfico se va acercando a 5. Y para g de x, cuando x tiende a 2, se va acercando a 12. Al restar estas funciones, vamos a tener un valor de menos 7. Es decir, cuando x se vaya acercando a 2, en la diferencia de estas funciones, vamos a tener menos 7 en nuestro gráfico. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. En la explicación de la propiedad del producto, hablaremos de la ley del múltiplo constante, que no es más que el límite de una constante c por la función f de x. Es decir, que si tenemos el límite cuando x tiende a a de c, que es la constante, por f de x, eso va a ser igual a c, que es la constante, multiplicada por el límite cuando x tiende a a de f de x. Hagamos un ejemplo. Si nos dan que el límite cuando x tiende a 2 de f de x igual a 4 y nos piden que hallemos al límite de 15 por f de x cuando x tiende a 2, eso va a ser igual a 15. Recordemos que la constante entonces va a multiplicar el límite por el límite de f de x cuando x tiende a 2. Eso va a ser igual a 15 multiplicado por el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 4. Entonces multiplicaremos 15 por 4 y el resultado será 60. Resolvamos un ejemplo entonces para la propiedad del producto y nos dan los datos de que el límite cuando x tiende a 2 de f de x igual a 3 y que el límite cuando x también tiende a 2 de g de x igual a 4, nos piden hallar el producto de estos límites, es decir, nos dicen el límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Eso va a ser igual al producto de los límites, es decir, va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x por el límite de g de x cuando x también tiende a 2. Eso va a ser igual entonces a la multiplicación de la sustitución de ambos valores, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 2 es 3, multiplicado por el límite de g de x cuando x tiende a 2, que es 4. Esto es igual a 12. Veamos ahora la propiedad del cociente y nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x va a ser igual al cociente de los límites, es decir, al límite de f de x cuando x tiende a a dividido entre el límite de g de x cuando x tiende a a. Un ejemplo a ver sería, dado los datos, límite de f de x cuando x tiende a 2 de 3 o es igual a 3 y el límite de g de x cuando x tiende a 2 igual a 4.
nos pide entonces el cociente de estos límites. Es decir, que vamos a tener ahora que para el límite cuando x tiende a A de f de x entre g de x va a ser igual al cociente de los límites, es decir, a el límite cuando x tiende a 2, en nuestro caso, de f de x, dividido entre el límite cuando x también tiende a 2 de g de x. Cada uno de estos valores sería límite de f de x cuando x tiende a 2 es 3, dividido entre el límite de g de x cuando x tiende a 2, su valor es 4. Lo podemos dejar como una fracción. Si queremos llevarlo a un número decimal, nos dará 0.75. Resolvamos ahora este ejercicio para aplicar varias de las propiedades de los límites. Y nos dice que encontremos el límite de f de x cuando x tiende a 2, sabiendo que el límite de f de x menos 8 entre x menos 1 cuando x tiende a 2 es igual a 10. Lo que vamos a hacer aquí ahora es que vamos primeramente a aplicar la propiedad del cociente y vamos a hacer aquí ahora en el primer miembro de la igualdad los límites o el cociente de los límites. Es decir, va a ser ahora el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos 8 entre el límite cuando x también tiende a 2 de x menos 1 igual a 10. En este momento hemos expresado nuestro cociente como el cociente de dos límites. Ahora vamos a aplicar la ley distributiva y vamos a trasladar el límite de x menos 1 cuando x tiende a 2 al segundo miembro. Lo que está en el denominador dividiendo lo vamos a pasar a este lado ahora multiplicando. Entonces vamos a decir que el límite de f de x menos 8 cuando x tiende a 2 va a ser igual a 10 multiplicado por lo que está dividiendo en esta parte, es decir, por el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. Si nos fijamos, tenemos ahora límite de f de x menos 8, es decir, tenemos una diferencia en el primer miembro de la igualdad y tenemos aquí la multiplicación de un elemento independiente o de un múltiplo constante. Vamos a resolver el primer miembro y decimos entonces que el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos el límite cuando x tiende a 2 de 8. Lo hemos expresado como una diferencia de límites. Esto va a ser igual al producto del segundo miembro, que sigue siendo 10 por el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. En este momento vamos a resolver dos asuntos independientes, es decir, el límite de 8 cuando x tiende a 2 lo vamos a hacer acá, es decir, límite de 8 cuando x tiende a 2. Esto lo vimos al principio en las propiedades de los límites y nos dice aquí que es el límite de una constante, es decir, para el límite de 8 cuando x tiende a 2, eso va a seguir siendo 8. Entonces, en el primer miembro vamos a tener que el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos 8, nos dio aquí como resultado, lo vemos acá, va a ser igual a 10 por, y esta parte de aquí la vamos a resolver aquí independiente también, es decir, el límite de x menos 1 cuando x tiende a 2, vamos a hacer una sustitución directa como vimos al principio y donde tenemos la x vamos a colocar el valor de 2, es decir que tenemos ahora 2 menos 1 igual a 1. Entonces en esta parte
donde dice en el segundo miembro 10 por el límite de x menos 1 cuando x tiende a 2, va a ser 10 por 1, que es el resultado que obtuvimos acá. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos 8 va a ser igual a 10 por 1, 10. Entonces, podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual, porque el menos 8 que tenemos en el primer miembro lo vamos a transferir al segundo miembro, como está negativo, va a venir positivo, es decir, de 10 más 8. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que es lo que nos pide el ejercicio al inicio, encontrar el límite de f de x cuando x tiende a 2, tenemos aquí que el límite de f de x cuando x tiende a 2 va a ser igual a 10 más 8, 18, y es nuestro resultado final. En nuestra próxima lección veremos más ejercicios detallados de la aplicación de las propiedades de los límites para que puedas practicar junto a mí más ejemplos. ¿Crees que es posible calcular el límite de cualquier función? Si quieres repasar lo aprendido hoy, puedes volver a ver esta lección en el canal oficial del Ministerio de Educación en YouTube. Comparte y comenta con tus compañeros de grado y tu maestro o tutor lo aprendido en esta clase. Para ampliar más sobre este tema, visita las páginas web matemóvil.com y superprof.es y selecciona la ventana de propiedades de los límites. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.